Gustavo, en primer lugar, felicidades por el premio, sin duda merecido porque termino de leer la novela y yo tengo ese termómetro que me dice pues si me ha gustado mucho o no, y te puedo decir que esta es de las novelas que a mí me hubiera gustado escribir, pero no solo por el tema que tratas, sino por cómo la escribes, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué pensaste tú al terminar de escribirla? Muchas gracias por tus palabras para empezar, me honran. ¿Qué pensé al terminar de escribir? Dije, por fin acabó este vómito, porque fue una escritura frenética. Esta es la novela que más rápido he escrito porque me aboqué a su escritura 6-7 horas diarias, todos los días. Tenía una urgencia por sacarme los sentimientos de adentro. Entonces me imagino que debe haber habido una mezcla de alivio y gratitud por el fin de ese proceso. Sí incluyes un título curioso que es muy significativo en la novela, sin desvelar nada que no se deba. Cuéntanos lo que puedas sobre el título, y que aprovecho para preguntarte también si tiene algo de reivindicación cultural. Empiezo por lo último. Yo creo que sí, yo creo que a un nivel inconsciente sí había un deseo de reivindicación cultural, de decirle al mundo, bueno, cuando aquí en Perú leemos literatura de todo el mundo, aceptamos tranquilamente sus vocablos, es de justicia que acepten los nuestros también cuando le entregamos. Y curioso, y yo siempre pienso en los títulos al final de la escritura de mis novelas. En este caso fue muy natural hacerlo. Creo que incluso ya empezando hacia un primer tercio de la escritura, cuando ya sabía cómo iba a utilizar la metáfora de los cuyes aquí como contraprestación de un servicio que realiza la protagonista, fue que me dije, pues el número cierra. A quien lea la novela le va a parecer muy, muy, muy lógico, muy natural el título. Y eso es lo que me gusta, que si bien suena raro, sobre todo a alguien que no es de Sudamérica o particularmente de los Andes, una vez que terminas de leer la novela dices, sí, pues quizá no podía haber tenido otro título. Hablemos de los temas, ¿no? Es una novela donde se trata la vejez, la muerte, la soledad. ¿Cómo decides escribir sobre ello? Yo creo que es parte de un proceso algo largo. Yo siempre digo que escribo mis novelas para un tiempo después darme cuenta de qué era lo que me preocupaba entonces, antes de escribirlas. Yo creo que pasados los 50 años uno empieza a darse cuenta de qué va a venir más adelante en la carretera, sobre todo porque tus mentores, los mayores que te guiaron, ya están languideciendo y algunos de ellos falleciendo. Entonces yo creo que esa preocupación estaba allí latente. De hecho, no es casualidad que yo hubiera hecho esbozos de algunos de estos personajes de la novela en pequeños relatos que están inéditos, que nunca van a ver la luz, pero era como cuando los pintores hacen estos bosquejos previos al gran lienzo. Entonces los tenía ahí dando vueltas. Quizá la pandemia, con sus consecuencias nefastas para tantos ancianos solitarios, agudizó esta sensibilidad, pero fue la muerte de mi suegro hace un año y algo, una muerte muy digna, a la altura de la dignidad con que vivió su vida, la que me conmovió de tal forma que me llevó a este vómito del que hablé en inicio, un vómito benéfico. ¿Es tu suegro, y perdóname si me meto en ahí, es Jack Harrison? El personaje que en la novela se llama Jack Harrison tiene muchísimo de quien fue mi suegro, que también se llamaba así. Entonces hay un homenaje directísimo a él.
le dedico a su memoria la novela, y aunque a él le hubiera disgustado mucho que su nombre apareciera públicamente porque era muy discreto, al menos tengo el beneplácito de sus hijas, que están orgullosas de su padre. Hablemos de Eufrasia, que es una de las protagonistas o la protagonista más significativa. La vamos a juzgar, se le va a juzgar, es inevitable. Y yo quería preguntarte quién es, qué significa, qué representa Eufrasia en esta historia. Mira, a nivel funcional yo necesitaba un hilo conductor entre las historias de los ancianos que tenía dando vueltas en mi cabeza. El momento eureka ocurrió cuando me dije, ya está, debe haber una cuidadora que atraviese la vida de todos ellos en sus respectivos crepúsculos. Entonces se me ocurrió armar un personaje que encarna el prototipo del cuidado en América Latina y creo que en España también. Es decir, si en todo el mundo el concepto de cuidado tiene rostro femenino, se le atribuye a la mujer, pues en mi país, en América Latina y creo que acá en Perú también, tiene que ver con mujeres de estratos sociales más bajos, migrantes. En el caso de Eufrasia es una migrante interna, migró de los Andes a la metrópoli costeña de Lima, y tienen que entregar toda su bondad al cuidado de casas donde se las vería quizá con desprecio si no fuera porque se entregan con todo el amor del mundo a su labor. Entonces Eufrasia un poco resume esta figura. Hablamos de Los Siete Magníficos, un grupo de ancianos que son los otros protagonistas. Quería preguntarte, porque me han parecido maravillosos, de dónde los has sacado, si son reales, si ha sido difícil crearlos y lo más importante, ¿no? ¿Por qué ellos? No son reales. No podría decirte determinado personaje se relaciona con uno. Quizá el poeta tartamudo se basa externamente en alguien que conozco, que es un gran poeta con esa condición en Perú. Pero digamos, yo creo que externamente compendian la cantidad de ancianos que he ido conociendo en la vida, o quizá la proyección de cómo serán varios amigos míos cuando sean viejos. Yo creo que en ese juego estuve cuando espontáneamente me brotaban estos personajes. Y la necesidad de crearlos me parece que tiene que ver con dos razones. Hay una funcional a la estrategia narrativa. Yo quería que esta novela termine siendo una aventura coral, vibrante, épica, y extraña, por lo tanto, ¿no? Porque lo que ellos traman como grupo termina siendo muy extraño. Digamos, es algo digno de noticia si ocurriera, ¿no? Y lo otro, ya a un nivel personal, quizá tenga que ver con mi deseo de vivir una vejez acompañado de mis mejores amigos, de hermanos del alma, ¿no? Para acompañarnos en las últimas etapas. Gustavo, tu libro invita mucho a la reflexión y a mí me ha hecho reflexionar sobre un aspecto. Es que cuando somos mayores pensamos mucho en el pasado. En tu libro ellos constantemente están evocando su juventud, su infancia, pero creo que de jóvenes pensamos poco en quiénes vamos a ser en el futuro, ¿no? Sí, y esta novela ha implicado también un ejercicio de empatía como autor, o sea, ponerse en los zapatos de en quién me voy a convertir. Y tengo la esperanza de que los lectores, al leerla, también hagan un ejercicio de empatía y empiecen a ver a tanta gente mayor que nos rodea, más allá de la carcasa que vemos a través del sesgo o a través de los prejuicios, ¿no? A veces olvidamos que estos seres débiles
o vulnerables que nos rodean, fueron así toda su vida. Y no, ellos fueron jóvenes, tuvieron aventuras, quién sabe si épicas, amaron, remontaron colinas, conquistaron universos, tuvieron otra energía. Y vamos a convertirnos, y lo último que quisiera es que se nos vean como los despojos de lo que alguna vez fuimos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que había una secreta ambición mía mientras la escribía. Es una novela donde, si no me equivoco, ha sido también un trabajo donde te zambulles en el pasado, tanto de una ciudad como de la historia a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese viaje? Porque sí es verdad que estamos en el presente, pero tú has tenido que sacar muchas vivencias, ya sean vividas por ti, pero o otras que te pillan un poco más lejos, que reflejas también en la novela. Claro, Lima es mi ciudad natal y es la ciudad en la que vivo ahora. Y yo siento que mi obra es más auténtica en la medida que escribo más, en la medida que escriba sobre lo que más conozco, ¿no? Y los aromas, los ruidos, los paisajes y los modismos de Lima los tengo muy muy presentes, pero es verdad que tiene que ver con la Lima contemporánea. Al tratarse del pasado, de lo que recuerdan los ancianos, pues viene en mi ayuda el hecho de que yo soy algún tipo de historiador raya curioso frustrado. Me gusta cómo fueron las ciudades antes, o sea, cuando hay fotografías antiguas de cómo fueron las ciudades y Lima sobre todo, pues me quedo mucho tiempo pegado a ellas. Y como durante toda mi vida he escuchado a los ancianos con cierto interés, pues sí, tengo testimonios recogidos. Entonces no me fue particularmente difícil entregarle al lector tanto el entorno limeño actual como lo que es en el recuerdo de sus ancianos. Otra particularidad que se aprecia en tu novela y que yo he disfrutado mucho es la música y el cine. Están muy presentes y a mí en algún momento me ha hecho pensar que se puede explicar la vida a través de una película y de una canción, ¿no? Totalmente. Sí, en la película tanto el cine como la música son puentes intergeneracionales e intersociales también. Y es que, a ver, uno es el relato que se cuenta de sí mismo. Uno tiene su propia película personal y muchas veces nutre su propia narrativa a través de ejemplos, proyecciones proyecciones o identificaciones que uno percibe en las películas. Y eso para mí fue muy útil para que la trama de la novela pudiera avanzar de una manera muy natural. De hecho, es finalmente una película, me parece, entre todas las que los ancianos ven, la que los inspira, ¿no? Para finalmente tener la última gran aventura de su vida, ¿no? Me ha hecho mucha gracia que Eustacia recuerda siempre las películas, pero no consigue recordar los nombres de los títulos, ¿no? Es algo que me pasa a mí, ¿eh? Yo he leído muchos libros, he visto muchas películas, muchas series también, pero me tiendo a olvidar lo que leo, lo que veo. Me pasa desde hace 30 años más o menos, ¿no? Sí recuerdo claramente lo que vi de niño, pero ya no recuerdo lo que leo. Esto es una tragicomedia y el humor es otra de las características que está presente en esta novela. ¿Esto es un sistema de defensa, algo necesario en esta novela por sí, los temas que tratas, o simplemente es tu sello personal? Yo creo que es ambas cosas. Es decir, yo no encuentro ningún mérito personal al haber escrito esta novela en
en tono tragicómico, porque a mí el humor desde pequeño siempre me ha servido de instrumento para navegar en aguas extrañas o posiblemente adversas. Cuando en una sociedad machista eres tímido, no eres buen peleador, no eres buen deportista, te queda un último recurso, digamos, para no convertirte en el buleado. No sé si se entiende acá el término, ¿no? El de bully de la clase, y es tener algún tipo de salida simpáticas, humorísticas, para caerle bien al resto. Y esa fue mi arma, y por fortuna, bueno, y para bien o para mal, me acompañó en varios trances de la vida, y en la literatura me sale sin esforzarme. Hay un momento en la novela en la cual uno de los personajes se despide de su familia. A mí me ha parecido un momento brutal, en la cual hasta me tuve que parar, ¿no? Para reflexionar sobre cuánta sensibilidad había en esa escena, la novela está escrita con mucha sensibilidad, también con mucho lenguaje directo, mucha franqueza, hablando normalizando, ¿no?, una serie de situaciones y de circunstancias. Entonces yo quería preguntarte, ¿te ha sido difícil escribir esta novela? ¿Te has tenido que parar muchas veces? Porque sí es verdad que tratas temas y escenas en las cuales parece que están mimadas y cuidadas al detalle, ¿no? En las escenas más dramáticas y tiernas, yo sentía que me emocionaba mientras las escribía, sí. Yo sí sentía la emoción de recordar momentos para nutrirme de ellos, y a su vez trasladarlos al lector. Entre paréntesis, yo creo que en eso los escritores de ficción nos parecemos a los intérpretes dramáticos del teatro, ¿no?, que se zambullen sus propias vivencias para que esa emoción sea la que traslade a su personaje. Cierro paréntesis. Pero como cuando uno escribe está en una especie de trance, ha sido al releer la novela cuando más me he emocionado. O sea, ya al verla plasmada, al ver el borrador, me acuerdo que cuando gané el premio, ya la novela tuvo que ser editada y tuve que revisarla, ya editada, ya diagramada. Volví a emocionarme con ese pasaje. Por ejemplo, a mí siempre me hace tragar saliva. No me pasaba mientras la escribía. Me emocionaba, pero no llegaba a humedecerse mis ojos, ¿no? Gustavo, para finalizar, te quería preguntar, ¿no? Es una novela en la cual yo he reflexionado mucho, he sufrido también en algunos pasajes, me he divertido una barbaridad, ha sido un viaje como el de los personajes, como se suele decir, ¿no?, una road trip, ¿no? Muchas sensaciones en esta novela, y sí es verdad que me quedo con que, como dice uno de los personajes en un momento, ¿no?, a lo mejor mañana no estamos vivos. Me quedo con que detrás de cada mayor hay toda una vida, que muchas veces es una vida mucho más interesante de la opinión que nos puede dar a simple vista esa persona. Y me quedo con que ojalá mucha gente que pueda leer tu novela, cuando termine de leerla, mire a la vida y mire a las personas mayores con otra mirada, ¿no? Esa es mi opinión, y yo te pregunto, ¿qué te gustaría que esta novela significara o hiciese sentir a la gente? Quisiera que los lectores se queden con inquietudes. Voy a retroceder un poco mejor.
Para mí, la buena literatura no debe ser sentenciosa, no debe dejarte mensajes ni debe dejarte respuestas. Para mí la mejor literatura es la que te deja preguntas, inquietudes, para que como lector al resolverlas, pues te quedes con el aprendizaje. Así como un niño no aprende cuando le das el problema resuelto, sino cuando resuelve el problema. Me gustaría que los lectores se queden conmovidos y preguntándose. Eso. Pues Gustavo, ha sido un verdadero placer y nuevamente muchísimas felicidades por una novela como esta. Muchas gracias.